Hola, estimados alumnos, ¿cómo están? Alumnos de quinto A, de quinto B, de quinto C. Pues estoy de regreso nuevamente en la clase de Evangelio. Los saludo cordialmente junto con sus familias. Deseo que todos estén bien en familia, cuidándose y bueno, todos seguramente con el deseo de que pronto podamos estar de regreso nuevamente al colegio, que por lo cual les pido que sigamos rezando para que así sea. Bueno, les cuento una cosa bien interesante. Les digo que a partir de este viernes 3 de julio estaré con ustedes en la clase de Evangelio y así será siempre el primer viernes de cada mes. De tal forma que el segundo viernes, tercero y cuarto viernes del mes será clase de religión con don Ronald o con don Mauricio Guzmán, pero siempre el primer viernes estaré yo aquí con ustedes repasando el programa que tiene que ver con Evangelio. Bien, pues eso me alegra muchísimo nuevamente verlos, aunque sea hasta la distancia, estar comunicados por este medio al menos, pero bueno, con el deseo de que pronto podamos estar nuevamente en el colegio para tener esas clases presenciales. Bueno, iniciamos nuestra clase de Evangelio de hoy, viernes 3 de julio, y damos continuación a lo que quedó pendiente, pues cuando se vino la contingencia, ¿sí? Y como siempre lo hacemos en la sala, qué mejor iniciar nuestra cápsula de Evangelio rezando y encomendando a los enfermos, a las personas que han fallecido y también encomendar a nuestras familias. Vamos a hacerlo dirigiéndonos a la Virgen, a Jesús, y empezamos con la señal de la Santa Cruz. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, bueno, durante este mes de julio estaremos aprendiendo una oración muy bonita que se llama El Señor mío Jesucristo. Cada mes estaremos viendo una oración diferente con objeto de irla aprendiendo y de irla teniendo ya en nuestro repertorio de oraciones para cuando nos dirijamos a Jesús a rezar. Bien, vamos a rezar el Señor mío Jesucristo. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, también me pesa que podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Y terminamos con el gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues una vez que ya hemos rezado, ahora sí vamos a empezar propiamente nuestra cápsula de Evangelio. Vamos a ver el capítulo que se refiere a la Biblia. Yo sé que tú ya sabes muchas cosas de la Biblia, pero es muy importante siempre saberla usar. Y es precisamente lo que vamos a ver en esta clase de Evangelio. Aprender a usar la Biblia y concretamente cómo identificar un texto de la Biblia. ¿Sí? Con eso vamos a concluir la cápsula de hoy. Cómo identificar un texto de la Biblia. Bien, pero antes es conveniente que refresquemos, que vengan a la memoria nuestra algunas cosas que ya vimos. Vamos a recordarlas. Empezaría con recordar los distintos nombres que recibe la Biblia. Tú te acordarás que en su momento, en las primeras clases de marzo, vimos que la Biblia recibe distintos nombres. Sagradas Escrituras, libro sagrado, palabra de Dios, libros inspirados, sagrada revelación. Bueno, siempre que escuchemos hablar de alguno de estos nombres, nos estamos refiriendo a la Biblia. Pero también vamos a repasar otros puntos interesantes que es conveniente que nunca se nos olvide. Por ejemplo, lo que significa la palabra Biblia. La palabra Biblia significa conjunto de libros. Aunque nosotros vemos un solo libro, ¿sí? Realmente contiene muchos libros juntos. Por eso se llama Biblia, porque es un conjunto de libros que están juntos en un solo tomo. Bien, un segundo punto y muy importante es recordar que Dios es el autor principal de la Biblia. Si a ti te preguntan, ¿quién escribió la Biblia? Dios es el autor principal de la Biblia. Pero también hay un autor secundario o un autor instrumental, que es el autor humano. Aquella persona elegida por Dios
para escribir lo que Dios quería comunicar a los hombres sin error alguno. Y a esa persona se le llama autor sagrado o hagiógrafo. Por ejemplo, el profeta Isaías, San Mateo, San Pablo. Tú te acordarás que cada libro tiene un nombre. Muchos de ellos tienen nombres de personas que hacen referencia precisamente a la persona que escribió el libro. En muchos de los casos, no siempre, pero en la mayoría de los casos hace referencia al nombre de la persona que escribió el libro. La Biblia tiene dos partes importantes. Tú ya lo sabes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y este punto último es muy importante porque esos autores humanos que escribieron la Biblia recibieron inspiración de Dios. Es decir, Dios les comunicó lo que tenían que escribir para que sin error nosotros lo supiéramos. Dios quería comunicarnos todo su plan de salvación para salvar a todos los hombres a través de dejar escrito en la Biblia, a través de estos autores humanos, lo que Él quería comunicarnos. Entonces es muy importante tener claro esta palabra inspiró o inspiración. Es decir, es que Dios iluminó la inteligencia de estas personas elegidas por Él, precisamente para que nosotros supiéramos esa noticia buena de parte de Dios para nuestra salvación. Bien, ¿cómo está estructurada la Biblia? Tú recordarás que habíamos visto que la Biblia tiene dos partes importantes, lo decíamos ahora, Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros. Esos 46 libros relatan todo lo que sucedió en el pueblo de Israel antes de la llegada de Jesús y la relación de ese pueblo de Israel con Dios. Ahí está toda la historia de los profetas, de Abraham, de Moisés, de Jacob. Bien. Y en la segunda parte de la Biblia tenemos, que es el Nuevo Testamento, tenemos 27 libros. Esta segunda parte, toda la Biblia es muy importante, pero especialmente esta segunda parte porque se centra en la historia de Jesús, en su vida, en sus enseñanzas, en su mensaje de amor y de misericordia para todos los hombres, en sus milagros, en la relación que él tuvo con sus apóstoles y en la fundación de la iglesia que pues nos dejó para todos los cristianos. Bien, entonces recuerda, Antiguo Testamento 46 libros, Nuevo Testamento 27 libros. El Nuevo Testamento nos habla sobre la vida de Jesús, todo lo que hizo Jesús, su mensaje de amor y de misericordia para todos los hombres, su relación con los apóstoles y la fundación de la iglesia. Bien, aquí tenemos una diapositiva donde también vemos cómo está estructurada la Biblia, ¿sí? Nos habla del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, en qué idioma se escribió, y bien. A continuación tenemos aquí la lista de los 46 libros que forman el Antiguo Testamento. Es muy bueno que nos vayamos familiarizando con los nombres, y eso será poco a poco en la medida que vayamos usando la Biblia, practiquemos más, el buscar en un libro, en otro. De esa manera nos iremos familiarizando con los nombres de los libros, ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento. Entonces, aquí está la lista de los 46 libros del Antiguo Testamento. Y aquí a continuación tenemos la lista de los libros del Nuevo Testamento, que son 27. ¿Sí? Si tú te fijas, empieza el Nuevo Testamento con los 4 evangelios, el Evangelio de Mateo, de Marcos, Lucas y Juan, y termina con el libro del Apocalipsis. Pero ojo, es bien importante que no se nos olvide esta enseñanza, que solamente podemos comprender la Biblia, porque así nos lo enseñó Jesús, a través de la guía de la iglesia que Jesús funda. Jesús funda la iglesia precisamente para que nos guíe en nuestro camino al cielo. Entonces, gracias a la guía de la iglesia podemos entender mejor la Biblia, porque así lo dejó dicho Jesús. Por eso,
cuando vamos a misa, escuchamos la palabra de Dios escrita en la Biblia. Bien, ahora vemos cómo está estructurado los textos de la Biblia. Seguramente se te hace muy familiar esta expresión que ahora vemos en esta diapositiva. Juan 3,14-21, y de esta manera se muestra un texto de la Biblia. Siempre el primer nombre hace referencia al libro al libro al que se va a estudiar. Por ejemplo, el libro de Juan, en este caso, el libro de Juan. Entonces, ¿cómo podemos buscar el libro de Juan en la Biblia? Bueno, nos vamos al índice, allí están todos los libros de la Biblia, los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, y ubicamos el libro de Juan, y ahí viene la página. Entonces, abrimos nuestra Biblia, nos vamos a la página, identificamos el libro de Juan, y una vez que ya estamos en el libro de Juan, vemos que hay unos números grandes a lo largo de todo el libro. Esos números grandes significan los capítulos del libro. En este caso dice capítulo 3, entonces buscamos el número 3 dentro del libro de Juan y ya, una vez que lo encontremos, nos vamos a unos numeritos chiquitos que están entre las letras. Esos son los versículos. Entonces, por ejemplo, este texto de Juan 3,-21 quiere decir que los versículos son del 14 al 21. ¿Qué significa la palabra versículo? División de frases establecida en los textos de la Biblia. Toda la Biblia está dividida en pequeñas frases que guardan continuidad, ¿sí? Entonces, esos numeritos chiquitos son los versículos. Vamos a ver un ejemplo de cómo podemos identificar un texto de la Biblia. Por ejemplo, aquí está un texto de la Biblia que te presento, que es el de Juan 13, del 1 al 5. Y lleva como título, Jesús lava los pies a los apóstoles. Si te fijas, el nombre de Juan es el libro. El número grande, ¿sí?, es el capítulo. Y los números que están entre el texto, ¿sí?, que son los rojos. Por ejemplo, aquí tenemos el versículo 1, el versículo 2, el versículo 3, el versículo 4, el versículo 5. De esa manera ya estamos teniendo todo el texto completo que está mencionado en la parte superior. Juan 13, del 1 al 5. Jesús lava los pies a los apóstoles. En ese texto nos cuenta precisamente cuando Jesús lavó los pies a los apóstoles. Toda la historia que nos cuenta la Biblia sobre este hecho. Bueno, te doy las gracias, te doy mucho ánimo para que repases nuevamente esta cápsula y hagas la actividad que te estoy solicitando hacer en la ficha antes de trabajar, que está en la parte final de esa ficha, y enviarla. Una vez que la hagas, te agradezco que la envíes al correo al cual te menciono en la parte de abajo. Un saludo cordial para ti y para tu familia. Nos vemos dentro de un mes en la clase de Evangelio.